listo para otra inversión profunda. Hoy vamos a explorar esas ideas, esos pilares que nos ayudan a defender lo que creemos, ¿no? Y para esta aventura tenemos un material buenísimo que tú mismo nos enviaste. Ah, sí. La transcripción de un video de YouTube, Apologética Trinitaria, los fundamentos necesarios de la apologética. Exacto, del canal Iglesia Reformada Cristo Redentor. Eso es. Y nuestra misión, digamos, es destilar lo esencial de esta presentación sobre apologética, ¿verdad? Enfocándonos en esos conceptos filosóficos que la sustentan. Y bueno, la idea es que tú, querido oyente, puedas comprender estas ideas complejas de manera clara y concisa. Claro, sin rodeos. Directo al grano. Directo al grano. El orador comienza su charla recordando 1 Pedro 3.15-16. Ese pasaje que nos dice: estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y respeto a todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. La base bíblica. La base bíblica de la apologética. Exactamente. Y es importante mencionar que esta charla es parte de una serie más amplia. El orador menciona un plan de 3 meses sobre apologética y hoy nos enfocamos en el primer mes, que se dedica a sentar las bases necesarias. Sus cimientos. Los cimientos. Ya se han cubierto temas como la necesidad de la apologética. Sí. Y algo que me llamó mucho la atención, que el orador llama los problemas no éticos de la caída. Sí, sí. Es decir, cómo el pecado ha afectado nuestra capacidad de entender y razonar correctamente acerca de Dios y la creación. Exacto. Nuestras facultades, después de la caída, no funcionan de la misma manera, ¿no? Entonces, esa perspectiva de Dios, esa perspectiva perfecta, digamos, ya no la tenemos. Y lo que buscamos es cómo a través de la razón, a través de nuestro entendimiento, ahora limitado por el pecado, podemos llegar a conocer a Dios. Es como si nuestras gafas para ver la realidad se hubieran empañado un poco. Exacto, exacto. Y todo esto nos prepara para los 2 conceptos clave que vamos a analizar hoy: la metafísica y la epistemología, desde una perspectiva cristiana. Puede que estos nombres suenen un poco intimidantes, pero no te preocupes, vamos a desgranarlos para que sean accesibles y para que entiendas por qué son tan importantes. Claro que sí. El orador nos presenta una cita poderosa de Tertuliano, Sí. un apologista cristiano y jurista del siglo II. A ver, a ver. Él dice: nosotros somos de ayer, sin embargo hemos llenado todo lugar entre vosotros. Ciudades, islas, fortalezas, pueblos, mercados, el campamento mismo, tribus, consejo municipal, palacio, senado, foro. Nos hemos dejado nada sino vuestros templos. Impresionante. Menuda declaración. Imagínate el contexto histórico, el Imperio Romano con todas sus diversas creencias. Sí, sí. Y en medio de todo eso, los primeros cristianos recién llegados estaban presentes en cada rincón de la sociedad, Inundando, ¿no? Inundando con su fe. brindando con su fe. Sí. Y Tertuliano lo que está diciendo es que esa presencia tan visible requería una defensa razonada y coherente de sus creencias en todos esos ámbitos. Claro, porque ya no se limitaban, digamos, a la esfera privada, ¿no? Estaban en el mercado, en el Senado, en todos lados. Exactamente. Tenían que estar preparados para responder a cualquier pregunta, a cualquier desafío, En cualquier momento. en cualquier momento, en cualquier lugar. Y esto, ¿sabes? Resuena mucho en nuestro tiempo, ¿verdad? Totalmente. Aunque el mundo ha cambiado, la necesidad de responder a los desafíos contra la fe cristiana en diferentes contextos sigue siendo crucial. Sigue siendo clave, sí. Para comprender mejor el panorama actual, el orador nos lleva a un breve recorrido histórico. Nos habla de la expansión inicial del cristianismo, el auge de la Iglesia Católica Romana en Occidente y luego la Reforma que buscaba volver a las Escrituras. Un repaso rápido, ¿no? Para ponernos en contexto. Exacto. Y llegamos al siglo XVII, con la Inquisición, un momento crucial donde la razón humana se convierte en el centro de todo. Se produce una separación de la Iglesia y se da prioridad a la investigación racional para alcanzar la verdad. La razón por encima de todo. La razón por encima de todo. El orador menciona la famosa frase de Nietzsche: Dios ha muerto, que refleja esa ruptura con la visión tradicional del mundo. Es como si se hubiera perdido la brújula, ¿no? Exactamente. Y después de la modernidad entramos en la era en la que vivimos, el posmodernismo. Aquí, la idea de una verdad objetiva se pone en duda. La verdad se convierte en algo subjetivo, personal. El orador incluso dice: la verdad ha muerto en este contexto. Cada uno con su verdad. A cada uno con su verdad. Sí, sí. Y si lo piensas bien, esto tiene grandes implicaciones para la apologética, ¿no? Claro. Nos encontramos con personas que vienen de diferentes trasfondos, personas que se han alejado del cristianismo, católicos romanos, personas influenciadas por el racionalismo de la expresión, individuos con una perspectiva posmoderna, Un mosaico de ideas, un ¿no? mosaico de ideas. Ajá. Y para dialogar con ellos necesitamos comprender cómo ven el mundo. Totalmente. Bien, profundicemos un poco más en estos 2 conceptos, la metafísica y la epistemología.
Vamos allá. Empecemos con la metafísica desde una perspectiva cristiana. El término puede sonar un poco abstracto, pero el orador lo define de forma sencilla como más allá de lo físico. Lo que subyace a la realidad. Exactamente. Y en el cristianismo, metafísica no se trata de una espiritualidad vaga. Está anclada en la naturaleza del Dios Trino. La idea central es que el Dios Trino es el fundamento último de toda la realidad. El origen, la base de todo. El origen, la base de todo. Piensa en las implicaciones de esto. Si Dios es el creador de todo, entonces nuestra existencia, nuestro propósito, nuestro destino, todo cobra sentido a partir de esta base. Es como tener el plano original, ¿no? Exacto. Y esto contrasta con las perspectivas no cristianas, que intentan explicar la existencia solo dentro del mundo físico. Lo que se puede ver y tocar. Lo que se puede ver y tocar, Ajá. lo que puede llevar a problemas, como el de la relación entre la mente y el cuerpo. Si solo existe lo material, ¿cómo explicamos la conciencia? Es un gran misterio, ¿no? Es un gran misterio. El orador usa un ejemplo. Un científico estudiando el cerebro, tratando de explicar la conciencia desde una perspectiva puramente materialista. Difícil, ¿eh? Muy difícil. La metafísica cristiana, en cambio, reconoce una realidad trascendente, Dios, como la fuente de la realidad física, Como autor de la obra. como el autor de la obra. Y aquí es donde entra la revelación divina. Hay aspectos de la realidad que escapan a la investigación científica, como la naturaleza de la conciencia, y que conocemos a través de lo que Dios ha revelado. Lo que encontramos en las escrituras. Exacto. El orador menciona Hechos 17.8, donde Pablo, en Atenas, dice, en él vivimos y nos movemos y somos. Es un argumento metafísico señalando a Dios como la base de nuestra existencia, Nuestra fuente de vida. nuestra fuente de vida. Y esto nos lleva a los argumentos trascendentales en metafísica. Estos argumentos abordan preguntas últimas, como la naturaleza del bien y el mal, la belleza, las condiciones necesarias para la realidad. Las grandes preguntas, ¿no? Las grandes preguntas. El orador contrasta el enfoque cristiano, que parte de Dios como la causa primera, con el evidencialismo, que busca evidencias en el mundo para argumentar a favor de una causa. Él prefiere un enfoque centrado en Dios. Empezar por el principio. Empezar por el principio. Y la implicación de negar a Dios en la metafísica es que terminamos dependiendo de perspectivas limitadas dentro del orden creado, lo que puede llevar a conclusiones absurdas. Como un barco sin Como timón. un barco sin timón. El orador plantea algunas preguntas metafísicas. ¿Cuál es el fundamento último de la realidad? ¿Cuál es la causa primaria? ¿Cuáles son las precondiciones necesarias para la belleza, la verdad, el orden, la justicia? Desde la perspectiva cristiana, la respuesta es Dios. La respuesta clave. La respuesta clave. Pasemos ahora a la epistemología, también desde una perspectiva cristiana. Vale. El orador la define como el estudio del conocimiento, de cómo sabemos lo que sabemos. Se centra en las afirmaciones de verdad y en cómo determinar si son válidas, Si son ciertas o no. si son ciertas o no. Ajá. Y desde la perspectiva cristiana, la palabra de Dios, la revelación divina, es la base para validar todo conocimiento verdadero. La referencia, ¿no? La referencia, Sí. el estándar. El estándar, claro. Y aquí vemos la relación entre fe y razón. En el cristianismo no son enemigas, sino que trabajan juntas. La fe, basada en la revelación, guía a la razón. Precomplementa. Se complementa. Ujú. El orador cita 2 Timoteo 3.6-17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Para equiparnos. Para equiparnos, Sí. lo que implica su importancia en la apologética. En una herramienta, ¿no? Como herramienta, como fuente confiable. Ah. Los argumentos epistemológicos son aquellos que se centran en cómo sabemos si algo es verdad. El orador usa preguntas retóricas. ¿Cómo sabes eso? Y podrías estar equivocado. Preguntas que nos hacen pensar. Que nos hacen pensar. Y él comparte una anécdota sobre cómo cuestionó a un colega ateo sobre la base de su certeza. Interesante. Muy interesante. Porque al final, toda afirmación de verdad asume un fundamento, aunque no seamos conscientes de ello. Asumimos que hay una verdad. Exacto. Y desde la perspectiva cristiana, ese fundamento está en la revelación divina. Ahí está la base. Ahí está la base. Mm. Resumiendo, la metafísica trata de la naturaleza fundamental de la realidad y la visión cristiana la ancla en Dios como la condición necesaria para la existencia. La respuesta a la pregunta ¿qué hay? ¿Qué hay? Y la epistemología se ocupa del conocimiento y la perspectiva cristiana enfatiza la revelación divina como el estándar de verdad. La respuesta a cómo lo sabemos. Exacto. ¿Cómo lo sabemos?
Y es fundamental entender estas bases para ser efectivos en la apologética, sobre todo en una sociedad con tantas perspectivas diferentes. Para dialogar, para comprender al otro. Exactamente. Y en la próxima inmersión, el orador abordará las afirmaciones autónomas, la idea de razonar de manera independiente en defensa de las creencias. Un tema apasionante. ¡Apasionante! Y para terminar, te dejo una pregunta para reflexionar. ¿Cómo influye en nuestras conversaciones sobre fe y verdad el comprender las suposiciones subyacentes sobre la realidad y el conocimiento en diferentes cosmovisiones? Una pregunta profunda, ¿no? Para seguir explorando.